porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Qué alegría es estar una vez más juntos en Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a comenzar el estudio denominado El río corre torcido, de Primera de Reyes, capítulo 15. ¿Saben una cosa? En el libro de Max Lucado, El aplauso del cielo, él vuelve a contar la historia concerniente al entierro de Carlomagno, el cual ocurrió cerca del final del primer siglo. Carlomagno, si recuerdas tus notas en las clases de historia europea, fue un emperador que gobernó la mayor parte de Europa occidental y de Europa central. Aún es considerado por muchos historiadores como el rey con mayor influencia que haya reinado alguna vez sobre Europa. Cuando Carlomagno fue enterrado, él pidió ser sepultado sentado derecho sobre su trono, pidió que su corona fuese puesta sobre su cabeza y que su cetro esté en su mano. Pidió que su capa real fuese colgada sobre sus hombros y que una Biblia abierta fuese puesta sobre su regazo. Supuestamente fue hecho. 200 años después, el emperador Otelo, movido por la curiosidad, se decidió a ver si la petición del entierro había sido llevada a cabo. Envió a un equipo de hombres que abriesen la tumba y le comunicaran todo a él. Encontraron el cuerpo justo como Carlomagno lo había pedido. Sin embargo, como ya habían pasado casi 2 siglos, el trono estaba lleno de pilas de huesos desmoronados. La capa real estaba comida por las polillas y la corona estaba cubierta de polvo. Pero aún abierta, debajo de los viejos fragmentos de tela y de los adornos reales, estaba la Biblia. La Biblia estaba abierta en Mateo capítulo 16. El versículo que estaba aparentemente marcado como para llamar la atención era el versículo 26. Ese versículo era el mensaje que Carlomagno, el gran monarca de un imperio antiguo, quería que el mundo recuerde cada vez que él fuese recordado. Dice así el versículo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si hay un mensaje que debamos oír de nuestro estudio de hoy en Primera de Reyes capítulos 15 y 16, es ese mensaje. El Espíritu de Dios, inspirando al profeta Jeremías, quería que todos nosotros tuviésemos la oportunidad de leer en Primera de Reyes algo más que historia. De manera que mientras cada rey pasaba por el escenario bajo el proyector divino, Jeremías los introduce a nosotros con la misma fórmula misteriosa. Observa algunos ejemplos en Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 3. Dice así la Biblia: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Ahora los versículos 25 y 26. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Versículos 33 y 34. En el 3er año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. El Señor en estos versículos me está haciendo dolorosamente consciente que necesito la repetición a fin de que aprenda. Somos todos de esa manera. Cuando el Señor se repite a sí mismo en la palabra, no es porque haya perdido el hilo de su pensamiento, sino porque Él quiere darnos un mensaje. El Señor desfila a estos reyes a través de las páginas. En Israel hay 5 dinastías durante el reinado de un solo rey en Judá, el rey Asa. Sus entradas biográficas en los libros de Primera y Segunda de Reyes son breves. El punto principal a la vista de Dios es que hicieron lo malo o que fueron rectos. Imagina tu epitafio diciendo: anduvo en todos los pecados de su padre, y su corazón no fue perfecto ante el Señor su Dios. Pero, Señor,
¿Qué hay de sus reinados, de sus reinos, de sus proezas militares, de sus proyectos de expansión, de sus ostentaciones? Cuando sus historias son escritas para la eternidad, solo importa una cosa, y esa misma cosa se aplica para ti y para mí. Eso es, ¿caminaste con Dios? Eso es lo más importante. ¿Caminaste con Dios? Ahora, sinceramente, al leer este texto y al estudiar para este mensaje, era como si estuviese leyendo una novela o mirando algún melodrama. Imagina el suceso de estos eventos en los tiempos simultáneos en los reinos del norte y del sur. Un rey gobierna bajo la mano opresora y dominante de su madre. El otro rey es invitado a la casa de un confiado amigo, y no puede pelear contra su asesino, que aparece, corta su garganta y asume el trono. El ejército de ese imperio, que en ese momento se encuentra fuera del país, escucha las noticias, proclama a su general para que sea el rey, y marcha de regreso a su ciudad. Entonces el asesino y el futuro rey se da cuenta de que es el fin para él, y se apresura hacia el palacio y se suicida quemándolo todo a su alrededor, lo que causa la erupción de una guerra civil. Cuando las llamas son finalmente extinguidas, déjame decirte que es un material de lectura vigorosa. Todos estos reyes me recuerdan a un río que corre torcido a lo largo de su curso. ¿Y por qué un río corre torcido? Porque hay una trayectoria de menor resistencia y el agua siempre tomará ese curso. La corriente de la creencia popular era: vive la vida al máximo contigo en el trono. Y estos hombres habían llegado, ellos eran el rey. En el análisis final, sin embargo, Dios, quien siempre tendrá la última palabra, dice: aquello que es eternalmente significativo no es por lo que te hiciste conocido, sino por la manera en que caminaste. Vamos a ver a Asa los primeros años. Ahora, en medio de todo este lío, eso es lo que estaba sucediendo fundamentalmente en el reino de Israel. Un rey reinó en el reino del sur de Judá por más de 40 años. Su biografía, especialmente los primeros capítulos, son un soplo de aire fresco en medio del smog circundante. Llega a la capital de Jerusalén como un caballero en su brillante armadura. Observa en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 11. Estas son palabras que no esperas leer. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Eso es casi demasiado bueno como para ser cierto. Asa está rodeado de perversidad. Aún así, su reino indica un cambio. Él es considerado, según el registro de Jeremías, como alguien que actuó en semejanza a David. Déjame darte un par de principios que emergen de los primeros años de Asa. Es posible tener un carácter piadoso en una cultura perversa. ¿Recuerda? Es posible tener un carácter piadoso en una cultura perversa. Lo que es maravilloso sobre Asa es que su carácter no fue moldeado por su cultura, ni su integridad fue redactada nuevamente por su cultura cuando alcanzó la cumbre. Mucha gente agradable ha sido arruinada por su ascenso. ¿Sabes lo que quiero decir? Es la vieja historia del muchacho o la muchacha del pequeño pueblo natal, que se hace grande y luego estima a todas las personas de su pasado como insignificantes. La mejor prueba para el carácter no es cómo puedes actuar cuando eres un don nadie, sino cómo actúas cuando eres alguien. Asa ahora es alguien. ¿Seguirá la práctica de los reyes que estuvieron antes de él, quienes eran orgullosos, arrogantes, irresponsables, inmorales? No. El segundo principio yace debajo de las capas de la crianza de Asa. Es posible tener criterios correctos a pesar de los entornos perversos. Sí, escuchaste bien. Es posible tener criterios correctos a pesar de los entornos perversos. En caso de que te lo hayas perdido, mira el versículo 8. Y durmió Abián con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Te pregunto, ¿qué tipo de rey fue el papá de Asa? ¿Con qué tipo de ejemplo se crió Asa? ¿Qué tipo de heredad disfrutó Asa?
Observa el versículo 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Como lo mostraré en unos instantes más, no sólo estaba Asa rodeado por los efectos de la perversidad y de la inmoralidad de su padre, sino que su abuela, que jugaba un papel importante en el reino, era impía, así como una idólatra sexualmente descarriada. Esta era la casa de Asa. Aún así, creció para seguir al Dios de Israel. Permítame insertar un par de pensamientos como recordatorios en este punto. Un pensamiento negativo y otro positivo emergen de los primeros años de Asa. Primero, no excuses tus pecados personales con el pobre ejemplo de tus padres. ¿Escuchaste bien? No excuses tus pecados personales con el pobre ejemplo de tus padres. No importa lo que estás superando en virtud de tu pasado. Cuando se refiere al pecado, no hay excusas. Adán lo intentó. Señor, esa mujer con la que me hiciste vivir es su culpa. No importa cuán perversos sean nuestros padres, y nosotros como padres somos seres humanos caídos y todos a la larga caemos. Y eso no es una excusa para ningún hijo o hija para abrazar un estilo de vida de pecado secreto o público. No excuses tus pecados personales con el pobre ejemplo de tus padres, pero también no te olvides que el anteproyecto de Dios para ti no es borrado por una heredad no deseada. En segundo lugar, no te olvides que el anteproyecto de Dios para ti no es borrado por una heredad no deseada. Si estás luchando con el hecho de que tu vida en tu hogar, mientras estabas creciendo, no fue piadosa y como resultado sientes que estás perdiendo algunos ingredientes que Dios ciertamente pediría a fin de que seas su hijo y siervo especial, recuerda que Dios no se ve incapacitado por tu herencia familiar. Lo repito, Dios no se ve incapacitado por tu herencia familiar. Tus padres no fueron una sorpresa para Dios. Ellos no escribieron sobre sus planes para ti. Dios es más poderoso que tu pasado y Él tiene un futuro para ti. Observan la última parte del versículo 1 del capítulo 15 de Primera de Reyes, que el nombre del padre de Asa es escrito como Abiam. Eso se traduce literalmente como mi padre es Jan. Jan era un dios cananeo del mar. Es interesante que en Primera y Segunda de Crónicas su nombre es Abías. Eso traduce como mi padre es Yahvé. Es probable que su nombre haya sido Abías, pero luego, en su cambio hacia la idolatría inmoral, cambia su nombre a Abiam, en honor a uno de los tantos dioses falsos. ¡Qué tremendo! Estamos pensando en los primeros años de Asa, y marcábamos que es posible tener un carácter piadoso en una cultura perversa. También es posible tener criterios correctos a pesar de los entornos perversos. Y allí mencionábamos que no tenemos que excusar nuestros pecados personales con el pobre ejemplo de nuestros padres. Y no nos tenemos que olvidar de que el anteproyecto de Dios para nosotros no es borrado por una heredad no deseada. Ahora veamos a Asa y los años formativos de él. Los alemanes tienen un proverbio que es traducido y dice más o menos así: todo lo que el viejo canta, el joven gorjea. Bueno, Asa revirtió el proverbio y contra toda curiosidad comienza con algunas acciones drásticas. Veamos los hechos de Asa. Observa. Comenzando en el versículo 12 de Primera de Reyes, capítulo 15, Asa cumple algunas cosas claves que generan la fortaleza de su reinado. En primer lugar, Asa demuele el sistema de la promiscuidad religiosa. Observa el versículo 12a. Porque quitó del país a los sodomitas. La palabra hebrea para la prostitución masculina es kedesim, la cual hace mención tanto a hombres como a mujeres que practicaban la sodomía y la prostitución como parte de la ceremonia religiosa.
¿Puedes imaginarte la revuelta que habría sido causada por un líder que asumía el trono en una era cuando la homosexualidad era políticamente correcta y quitarla, es decir, exiliarla a otro lugar fuera del reino? Él no los mató ni abusó de ellos. No les explicó como un estilo de vida religiosa alternativa. No mandó al ejército para que los incluya, simplemente les dijo, si quieren practicar eso, entonces escojan otro país. Esta es la primer medida que toma. Mató la vaca al contado. Se liberó de los expertos en ganar dinero junto con los templos paganos. En segundo lugar, Asa también destruye el legado de la idolatría. Mira el versículo 12b. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Ahora se está tornando personal. Asa se está sacando de encima las reliquias de la familia. Algunos de estos ídolos eran costosos. Estaban cubiertos de oro y estaban hechos con la mejor mano de obra. Los tiró a todos. ¿Crees que Asa está causando alboroto en el reino? Primero, hizo que todos los líderes religiosos se enojaran porque él había cortado el suministro principal de la fría moneda metálica. Y segundo, había ofendido a todos sus familiares, ya que quitó a todos los ídolos de la familia y los arrojó a la basura. Y todavía no había terminado. Estamos viendo los hechos de Asa en esos años formativos de su vida. Lo primero que hizo es demoler el sistema de la promiscuidad religiosa. En segundo lugar, dijimos que Asa también destruye el legado de la idolatría. Destruyó todos los ídolos familiares que tenía. En tercer lugar, la próxima acción de este joven piadoso es destituir a la reina madre de su rol dentro del reino. Observa el versículo 13a. Dice así la Biblia: también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Ahora, no te engañes con este versículo. A pesar de que dice que ella era su madre, comprende que esto es un eufemismo hebreo. De hecho, observa lo que se dice del padre de Asa, Abián, en el versículo 2. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Las mismas palabras aparecen en el versículo 9, referidas a Asa. Entonces, ¿quién es ella? Ella era la hija de Tamar, quien era la hija de Absalón, quien era el hijo de David, quien la hizo madre de Abián y abuela de Asa. Eso puede aparecer en el examen final, por lo tanto no lo olvides. Sé que puede tornarse confuso, pero la mayoría de los hombres que se sentaron en el trono estaban todos interconectados de alguna u otra manera. Es similar a ir a una pequeña iglesia del país cuando están teniendo la cena sobre el suelo. La mayoría de la gente en ese picnic están relacionadas. La cosa más importante que vale la pena recordar es que la costumbre de esa época era que la matriarca más anciana juegue un papel significante influenciando la política de la corte. Ella siempre tendría un trono al lado del rey, y era con frecuencia referida como la madre del rey o la reina madre. Ella ejercía una gran autoridad en virtud de su postura maternal y por influencia resultante sobre la familia. Algunos han sugerido, por ejemplo, que Asuero o Artajerjes, como la Septuaginta lo llama, fue compasivo ante la petición de Nehemías para reconstruir a Jerusalén porque estaba influenciado por la reina madre de su corte, la reina Esther. Entonces, ¿qué es lo que Asa hace con la madre reina? La despide, la destituye, pone su trono en el sótano. ¿Puedes imaginártelo? ¿Por qué? Mira el versículo 13b, porque había hecho un ídolo de acera. La reina madre hizo hacer una imagen que estaba referida al culto de la fertilidad de Acera. La palabra hebrea para horrendo podría ser traducida como obscena. La palabra hebrea es traducida como escalofrío. Evidentemente esta imagen era tan gráficamente pervertida que es descrita como una creación malvada y obscena que causaba un escalofrío en las personas. Ahora observa el versículo 13c.
Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Probablemente mucha gente estuvo allí clamando «¡Censura, censura!» y preguntando «¿Qué hay de la licencia artística?». Seguramente la Fundación Nacional de las Artes Hebreas estaba muy enojada. La Unión de Libertades Civiles Judías probablemente entablaba juicios, pero Asa hizo con esa imagen lo que él debería haber hecho, quitarla. La acción de Asa fue hecha como una acción pública, con multitud de espectadores alrededor de él. Quemó esa imagen. Era un acto de juicio correcto. Estaba obrando como Moisés, ya que el mismo Moisés había tomado los becerros de oro, los había quemado y había arrojado las cenizas al agua. Mientras que el humo del fuego de Asa se elevaba hacia el cielo, era evidente que él estaba quemando más que un ídolo. No tengas ninguna duda sobre eso. Él estaba quemando todas sus naves detrás de él. Él estaba quemando y dejando bien en claro a la nación que un nuevo rey estaba en el trono y un nuevo criterio de rectitud era el correcto lenguaje político del día. Por 36 años, el pueblo floreció bajo la mano recta de Asa, como dice el Proverbio capítulo 14, versículo 34a. La justicia engrandece a la nación. También estoy orando para que eso ocurra en cada una de nuestras naciones. Continuando con nuestro estudio, es interesante que Jeremías no hace ninguna mención sobre algún pecado mayor o sobre algún error en la vida de Asa. En el libro de Segunda de Crónicas, Esdras incluye una maravillosa historia sobre Asa. Ve al capítulo 14 de Segunda de Crónicas, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Continúa hasta el versículo 11 y observa esta gran oración de Asa. De hecho, si te estás enfrentando en este momento con algún desafío insuperable, memoriza esta oración. Dice así la Biblia: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas». Me encanta eso. ¿Captaste las palabras «al poderoso»? No hay ningún dialecto espiritual en esta oración como para ablandar la horrible realidad de la vida. Esta es una crisis y el enemigo es poderoso. Luego, él dice, al que no tiene fuerzas. No algo de fuerzas o un poco de fuerzas, sino ninguna fuerza. Continuemos leyendo el versículo 11. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Esa es una gran oración, ¿no es así? Señor, si tengo algo que ver con lo que se aproxima, caeré sobre mi rostro. No tengo ninguna fuerza para la crisis de hoy. Soy totalmente débil. Yo soy y mi pequeño ejército contra 1,000,000. Solamente no puedo hacerlo. Por favor, Señor, ayúdame. Observa el versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Fue una gran victoria. Era un gran reino. Asa era un gran rey. Pero vamos ahora a los años finales de Asa. A los talones de esta historia aparece en escena un profeta llamado Azarías, y le da a Asa buenos consejos para su reinado y para su reino. Mira en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 2 y 3. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 2 y 3, dice la palabra de Dios. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: «Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará.
Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Dicho de otra manera, Asa, no has avanzado mucho en tus reformas. No es suficiente con librarse de la adoración incorrecta. Necesitas reinstalar la verdadera adoración. El pueblo necesita que le enseñes la ley. El resto del capítulo 15 nos cuenta cómo Asa reparó el gran altar y cómo trajo al pueblo para hacer sacrificio ante el Dios de Israel. 2 eventos para aprender de los últimos años de Asa. Ahora bien, si la biografía de Asa acabara aquí, la historia hubiera sido totalmente maravillosa. Sin embargo, mientras desciende en la historia como uno de los pocos reyes buenos, Esdras inserta 2 eventos que ocurrieron en los últimos años de Asa, de los que todos los creyentes del Nuevo Testamento pueden aprender algo. En primer lugar, una decisión desafortunada. El primer evento es el cual simplemente mencionaremos como una decisión desafortunada. Mira en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Ahora, comprendamos la imagen que es retratada en este versículo. El rey del norte, de este reino dividido, marchó hacia Ramá, justo 7,5 kilómetros fuera de Jerusalén, y la hizo parte de su cuartel militar. No sólo detuvo a los judíos del norte de desertar, de manera de que pudieran disfrutar del reavivamiento que estaba ocurriendo en el sur bajo un rey piadoso, sino que también cortó una ruta principal del comercio para Asa. Esperarías que Asa consultase con Dios. Por más de 30 años, Asa ha caminado con Dios. Sin embargo, observa lo que hace, según los versículos 2 y 3. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: «Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí». Es claro que Asa se encuentra en un aprieto y entra en pánico. Necesita una solución inmediata. Todos sabemos que esperar en el Señor puede demandar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, Asa hace lo impensable. Saquea el tesoro del templo y soborna a un enemigo pagano de Dios y de la nación judía y le manda a hacer el trabajo sucio. ¿Resultó el arreglo de Asa? Podemos preguntarnos. Sí. Asa, ante el juicio de todos, hizo una inteligente y astuta alianza política. Baasa se retiró hacia el norte y hubo paz otra vez. La decepción más grande del arreglo es que funciona. Sí, funciona. Por ejemplo, decir una mentira puede hacer cerrar ese negocio. Bajar tus criterios puede traer una mayor popularidad entre el cuerpo de estudiantes. Agregar ese producto en las estanterías de tu negocio puede incrementar las ventas. Contar un chiste que no es tan bueno puede darte una mejor camaradería. El arreglo parece funcionar. Damas y caballeros, el arreglo funciona. Es por eso que es tan popular. En el tiempo de crisis militar, Asa se comprometió y le funcionó. Sin embargo, observa al profeta que vino a reprender a Asa. Mira el capítulo 16, versículo 7 de 2 de Crónicas. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: «Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos». Ahora, paremos un momento y pensemos qué es lo que le está diciendo. Asa, si hubieses descansado en Dios, no solo el Señor se hubiera ocupado de Baasa, sino que ese viejo rey Ben-Hadad hubiera sido también conquistado.
En vez de haber sacado dinero del tesoro, podrías estar poniendo ahí una tonelada del botín ahora mismo. ¡Oh! Mira lo que has perdido, Asa. Parece como que tu arreglo funcionó, pero no te dejes engañar por los resultados inmediatos. El arreglo funciona, pero solo temporalmente. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca, pero en cambio él la golpeó con su vara? Si recuerdas, el agua fluyó, el pueblo sediento bebió y ellos pensaron que él era un héroe, pero Dios pensó otra cosa. El resultado a largo plazo no fue tan maravilloso. Edwin Lutzer lo escribió de esta manera: el arreglo gana los juegos, pero pierde los torneos. Uno de los hombres de nuestra iglesia, que solía pastorear una iglesia, me contó una interesante historia hace unos años atrás. Puede que no recuerde todos los detalles, pero déjame contarte los puntos principales de la historia. Había un hombre joven hospedado en su iglesia cuyo auto se había roto irreparablemente. Pidió a su hospedador, cuando se encontraron esa noche, que orase por esta situación, ya que realmente no tenía dinero para conseguir otro auto en ese momento. Ellos acordaron orar por él durante la próxima semana. En el encuentro de la semana siguiente, el hombre anunció que había sido capaz de arreglar una financiación para un auto usado, de manera que les dijo que ya no necesitaban orar más. Luego del encuentro, otro huésped le dijo a mi pastor amigo que estaba de alguna manera sorprendido. Él dijo así: «Tú sabes que desde que mi esposa murió, su Cadillac ha estado parado en el garage. Raramente fue usado, de manera que había decidido decirle a él esta noche que podía tomarlo. Me imagino que ya no lo necesita». Ese joven nunca supo de lo que se perdió. Ahora, no estoy sugiriendo que Dios tiene Cadillacs para todos sus fieles. A veces el creyente maneja el colectivo. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme qué nos perdemos cuando arreglamos nuestros propios planes en vez de buscar al Señor y luego esperar y ver lo que Él hará. ¿Entendió? ¿Cuántas cosas nos perderemos por tomar malas decisiones y apresurarnos? Ken Dosh, quien pastorea en el oeste, repitió una historia que uno de sus miembros había compartido. El hijo de 8 años de un hombre, Frankie, había esperado durante semanas a un sábado en particular, porque su padre le había prometido llevarlo a pescar si el clima era agradable. No había habido lluvias por varias semanas, pero cuando amaneció el sábado, no lo podrás creer, pero estaba lloviendo fuertemente y parecía que continuaría así todo el día. Frankie vagaba por la casa, espiando por las ventanas y regozándose bastante. Parece como si el Señor no hubiese sabido que hubiese sido mejor que lloviera ayer en vez de hoy. Se quejaba ante sus padres él. Ellos trataron de explicarle cuán necesaria era esa lluvia, pero Frankie seguía molesto. «Solo sé que no está bien», repetía una y otra vez. Luego, cerca de las 3, la lluvia se detuvo. Todavía había algo de tiempo para ir a pescar, de manera que el motor fue encendido rápidamente y se fueron hacia el lago. Ya sea por la lluvia o por cualquier otra razón, los peces estaban mordiendo hambrientamente y el padre y el hijo regresaron con una sarta de grandes pescados. Durante la cena, cuando algunos de los pescados estaban listos, la mamá de Frankie le pidió que diese las gracias. Frankie lo hizo y terminó su oración diciendo: «Y Señor, sé que me enojé hoy temprano. Fue porque no podía verlo suficientemente lejos». La historia de Asa está casi terminada, pero primero hubo una crisis militar y una decisión desafortunada, y entonces hay solo una oración más que merece un estudio. Asa experimentó una crisis física personal y una enfermedad incómoda. Observa el versículo 12 del capítulo 16. Dice así la palabra de Dios: «En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos». Ahora,
La insinuación a lo largo de las Escrituras no es que está mal buscar la ayuda de los médicos, no. La referencia de Pablo hacia Lucas como el médico amado valida la profesión. No es siempre cierto que la enfermedad es el resultado del pecado y que los doctores no pueden solucionarla. La enfermedad puede ser nada más que el efecto del tiempo o de la edad. Me gusta la manera en que un hombre lo escribió cerca de 200 años atrás. La enfermedad en la edad avanzada es una tribulación divina para separar al hombre del mundo y para arrancarlo hacia la eternidad. Mientras que no está mal ver a los médicos, está mal cuando nos enfrentamos ante una crisis de salud física, buscar ayuda en todos, menos en Dios. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 30 nos informa que la enfermedad puede ser un mensajero para descarriar a los santos. Asa estaba evadiendo a Dios. La enfermedad era que había encarcelado al profeta de Dios. En sus últimos años estaba dañando a la nación. Quizás Dios permitió que los pies de Asa se enfermaran como un gesto simbólico de que Asa ya no estaba caminando con Dios. Pero vamos a ver algunas aplicaciones de los años de Asa. Como modo de aplicación, quiero decir básicamente la misma cosa de 3 maneras distintas, es decir, repetirlas. Mi esposa ha aprendido el arte de la repetición. Ella me dirá: cariño, el tacho de basura se está llenando. Y luego, corazón, mañana es el día de la basura. Seguido por orden, Steven, el pañal de Clarit nos está mandando señales de socorro, señales de humo. Generalmente lo entiendo la 3ª vez. Quiero hacer repeticiones simplemente porque las escrituras que hemos estado estudiando hoy se han repetido. En una breve biografía, una después de otra, se leen las mismas palabras. No se nos dice nada sobre el esplendor del reinado de un hombre, o sobre su reino, su éxito, sus riquezas. Se nos dice en un lenguaje simple el tipo de carácter de este rey. Ya sea que caminó con Dios e hizo lo correcto, o que anduvo en los pecados de su padre e hizo lo malo. Eso me lleva a la primera aplicación. Las decisiones más importantes en la vida suceden en privado, no en público. ¿Escuchó bien? Primera aplicación. Las decisiones más importantes en la vida suceden en privado, no en público. Lo que marcó a estos hombres a través de todos los tiempos no fue su reinado público, sino su relación privada con Dios. Quiero preguntarle, ¿cómo está su relación con Dios? La segunda aplicación. Escuche bien, la preparación más importante para una crisis dentro del terreno público es la intimidad con Dios en el terreno privado. Lo repito, la preparación más importante para una crisis dentro del terreno público es la intimidad con Dios en el terreno privado. Mis padres nos decían a mis hermanos y a mí, cuando éramos jovencitos, esta misma verdad, pero de una manera diferente. Él decía: chicos, cuando se levanten de la cama a la mañana, si deciden seguir al Señor, entonces habrán hecho la decisión más importante que necesitarán hacer en todo el día. La verdad es que la crisis es un hecho de la vida. Cuando llega, tu andar privado con Dios te ayudará a revelar la gracia y el poder de Dios en público. La tercera aplicación, repetiré lo mismo con otras palabras diferentes. La actividad más importante en la vida es tu andar personal y privado con Dios. La tercera y última. La actividad más importante en la vida es tu andar personal y privado con Dios. Algunos de ustedes pueden necesitar estos 3 recordatorios, porque más tarde tu caminar habrá sido agobiado por tu trabajo, tu actividad pública habrá tomado lugar ante tu intimidad privada con Dios. Algunos de ustedes se están asentando como el fracaso dentro del hogar. Para otros, quizás se habrán estado sintiendo bastante insignificante ante la comunidad o en la iglesia. De hecho,
Dios no puede ser impresionado por los logros o por tus actos. ¿Qué son ellos? Absolutamente nada. Recuerda, no importa cuál sea tu rol, ya seas un participante o un líder, cuando el polvo de la historia se asienta, la pregunta de los reyes y de las crónicas permanece. ¿Caminaste con Dios? Quiero escuchar esa pregunta que está emanando de los polvorientos restos de Carlomagno. Él fue el gran emperador del temprano mundo europeo, pero su corona ahora yace en el piso de su tumba. Su capa real, alguna vez magnífica y envidiada, ahora está comida por las polillas. Aprende la lección de él, que es mejor caminar con Dios que ganarse el mundo. Aprende la lección de una letanía de reyes, buenos y malos, que tuvieron los roles más importantes sobre la tierra, que han alcanzado la posición más importante del mundo. Ellos eran citados, eran ricos, eran adorados, eran respetados, y aún así, al final, sus cortas biografías incluyen el simple epitafio de Dios. Aprende bien la lección. El epitafio que Dios está escribiendo es el único epitafio que vale la pena escribir, y el único estilo de vida que vale la pena vivir. Obtén un epitafio que diga que como hijo de Dios anduviste en sus caminos, con un corazón que, aunque no perfecto, y que de hecho falló y confesó las caídas otra vez, fue devoto a él, y punto. John Bacon, un escultor inglés del siglo XVIII, ordenó un marcador para su tumba con la siguiente inscripción: «Lo que fui como artista pareció tener importancia para mí mientras viví. Lo que realmente fui como creyente en Cristo Jesús es la única cosa importante ahora para mí». La realidad es que si, por su gracia, entendemos esa verdad ahora, entonces no importa cuál sea la crisis que se aproxime, no importa cómo sea el terreno sobre el que fluya el agua de nuestra vida, si nuestros corazones son devotos a Él. Entonces, y sólo entonces, el río de tu vida y de la mía correrán derechos. Que Dios nos ayude a vivir una vida privada, íntima, devocional, íntegra con el Señor, y que cada día podamos vivir esa relación estrecha para que, enfrentando cualquier crisis, podamos realmente salir victoriosos. Que Dios nos bendiga. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. 耶。
Cuanto más te conozco, Señor. Más te conozco, quiero saber más de ti. Y Dios, Cuán buen alfarero, quebrántame, Señor. Quiero ser más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Reflejar